Buenos días, vamos a comenzar esta sesión de seminarios de la asignatura de experiencias innovadoras en enología y viticultura, y en este día de hoy, viernes, vamos a dar comienzo con la ponencia que nos va a presentar la doctora Pilar Morales del ICVV, y su ponencia se titula Soluciones biotecnológicas para bajar el rendimiento alcohólico durante la fermentación. Así que cuando quieras, Pilar, puedes dar comienzo a tu presentación. Gracias, Fernanda. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Y antes de comenzar con el tema, voy a presentaros un poco el instituto, que es el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, que es un centro de investigación. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale. El instituto se creó en 2008 y está situado al lado del embalse de la Grajera y de la bodega institucional del Gobierno de La Rioja. Está formado por el personal pertenece a una de estas tres instituciones, que es el CSIC, el Gobierno de La Rioja o la Universidad de La Rioja, como el caso de Fernanda, que es la persona que me ha invitado a dar esta charla. Consta de un edificio científico, una bodega y un edificio administrativo. Y el salón de actos lo tenemos además en las dependencias institucionales del Gobierno de La Rioja. En este momento trabajamos unas 100 personas en el instituto y el instituto está organizado en dos departamentos, departamento de viticultura y departamento de enología. Los investigadores estamos organizados en 15 grupos de investigación y os he señalado en color más clarito los grupos a los que pertenecen los investigadores que os van a hablar hoy. De todas formas, os invito a visitar la página web del instituto para conocer en qué trabajamos, por lo que os pueda resultar interesante. Y ahora os presento mi grupo de investigación. En mi grupo de investigación, el grupo MicroWine, trabajamos en biotecnología de levaduras enológicas y tenemos dos líneas de investigación. Una de ellas es la reducción de grado alcohólico, que es sobre lo que he venido a hablar, y la otra línea de investigación es el estudio de las interacciones entre microorganismos en condiciones enológicas. Simplemente os voy a dar un pequeño apunte, y es que cuando estudiamos las interacciones entre Saccharomyces cerevisiae y Torulaspora del Brueckii, al cabo de 2 horas de estar en contacto, las poblaciones de las dos levaduras, se observó una respuesta transcripcional de Saccharomyces cerevisiae en la que correspondía con un incremento del flujo glicolítico. Esta misma respuesta se observó también en Torulaspora del Brueckii, pero no a las 2 horas del cocultivo, sino a las 12 horas del cocultivo. Y esta diferencia es la que justifica la dominancia de Saccharomyces cerevisiae al final de este cocultivo. Tenemos también proyectos con industrias en los que tratamos de mejorar caracteres de interés por evolución dirigida y por mutagénesis al azar. Y ahora paso a hablaros de las soluciones biotecnológicas para bajar el rendimiento alcohólico. Os voy a hablar de las que existen en general y de las que se han propuesto desde nuestro grupo en particular. Bien. Dos problemas asociados con el cambio climático es el incremento de azúcares y la bajada de acidez en el momento de recolección de la uva. Solamente me voy a dedicar a los problemas del incremento de azúcares, no de los problemas de bajada de acidez, ¿de acuerdo? Este incremento de la concentración de azúcares se traduce en un incremento en el contenido de alcohol de los vinos de alrededor del 2 o el 3%. Esto es debido no solamente al efecto del cambio climático, sino también a las preferencias de los consumidores por vinos bien estructurados y con una buena madurez fenólica, que impiden adelantar el tiempo de la vendimia a un momento más cercano al óptimo tecnológico. Aquí os muestro el registro de la estación meteorológica de Cenicero entre el año 1950 y 2016. Como podéis ver, yo no veo diferencias en los cambios en precipitación mensual, pero sí que veo una clara tendencia al incremento de la temperatura media mensual a partir de inicios de la década de los 70.
y que se corresponde con un incremento en las temperaturas mínimas más que con un incremento en las máximas. Por tanto, en esta comunidad sí que estamos observando los efectos del cambio, el incremento de temperatura relacionado al cambio climático. Este problema del incremento del grado alcohólico se está tratando de resolver desde todos los puntos en todos los puntos del proceso, incluida la selección de variedades y clones de vid, con diferentes prácticas agrícolas. También se han puesto a punto sistemas de desalcoholización parcial del vino una vez elaborado, y también se están proponiendo soluciones durante el momento de fermentación. Y es a estas a las que yo me voy a referir. He de decir que hay una solución que es muy obvia, que es la adición de agua, que está permitida en algunos países, como por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda. Está permitido a partir de un contenido alcohólico potencial de 13,5 grados, pero no está permitido en otros países. Bueno, la primera pregunta es si podemos encontrar cepas de Saccharomyces cerevisiae que producen menos etanol. Antonio Palacios publicó en 2007 en una revista del sector un estudio en el que analizaba el comportamiento de numerosas cepas de Saccharomyces cerevisiae, de las cuales al final se quedó con 35, que eran las únicas que fueron capaces de terminar una fermentación de un mosto con 280 gramos litro de azúcar. Y entre esas 35 cepas observó solamente una diferencia de alcohol de medio grado entre la que más producía y la que menos. Y su conclusión fue que rotundamente no podemos encontrar Saccharomyces cerevisiae que produzcan menos alcohol. Más tarde, en 2011, el grupo de Suárez-Lepe publicó también un trabajo similar en el que partían de 31 cepas y con las 4 que se quedó al final observaron una diferencia máxima de 1 grado alcohólico entre estas 4 cepas. Entonces, su conclusión fue que buscando mucho se conseguiría encontrar alguna cepa de Saccharomyces cerevisiae que bajase el grado alcohólico. Bien, no estamos hablando de dejar azúcares en el mosto. Entonces, hay que pensar si queremos tener menos alcohol a partir de los azúcares que tenemos, hacia dónde queremos dirigir ese exceso de azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, una propuesta es la utilización de la glucosa oxidasa acompañada de la catalasa. La glucosa oxidasa acompañada de oxígeno, produce ácido glucónico, a partir de glucosa produce ácido glucónico y agua oxigenada. El agua oxigenada tiene un efecto inhibitorio sobre las levaduras y sobre la propia actividad del enzima, con lo cual Pickering propuso también la adición de la enzima catalasa que convertiría el agua oxigenada en oxígeno y agua. La enzima tiene un pH óptimo superior al pH del mosto y, por tanto, el método propuesto por Pickering contempla una desacidificación inicial para permitir actuar al enzima, pero una vez que ha actuado el enzima, el ácido glucónico supone una acidificación del mosto. En los vinos Pickering obtuvo una buena bajada del grado alcohólico con este método, pero en los vinos él describe una pérdida del carácter afrutado acompañada por o debida probablemente a una menor producción de ésteres, y además también anotó que estos vinos necesitaban una mayor adición de sulfitos. Posteriormente, otro grupo utilizó una levadura encapsulada de panadería, tal cual la utilizó para hacer vino. Ahí no necesitaron acidificar el mosto para utilizarla, consiguieron una bajada de 0,68 grados y consiguieron una bajada de 0,68 grados. Posteriormente se están haciendo también estudios de encapsulación de este enzima para utilizarlo específicamente en los mostos y con este propósito. El grupo de Suárez-Lepe propuso la utilización de furfural para bajar el grado alcohólico. El furfural es una molécula que es tóxica para la levadura y para detoxificarse tiene que convertirla en otros productos ayudándose del enzima que convierte el acetaldehído en etanol o en ácido acético. Basándose en esta idea, propusieron el uso de furfural
para bajar el grado alcohólico. Ensayaron varios tratamientos y el mejor de los ensayos, y ellos proponen como mejor tratamiento una adición única de furfural a 50 miligramos litro cuando se alcanza un 8% de alcohol en el proceso fermentativo. En estas condiciones obtuvieron una reducción de 0,6 grados. Os recuerdo que el límite de percepción del furfural está en 20 miligramos litro. Propusieron además en unas consideraciones teóricas el uso de otras moléculas que podrían funcionar de la misma manera que el furfural, pero no han realizado experimentos para verificar su uso. Y ahora voy a hablar durante un buen rato de la mejora genética de cepas de levadura, que se puede llevar a cabo mediante tres técnicas diferentes. La primera es la ingeniería genética. Microorganismos obtenidos de esta manera son considerados microorganismos modificados genéticamente y, por tanto, supuestamente tienen el rechazo de los consumidores y, por tanto, la prevención por parte de las empresas a utilizarlos, pero también es cierto que muchos de ellos se han asociado y que os voy a enseñar ahora, han tenido problemas de calidad, o sea que no se mostraban como una solución ideal. Las otras técnicas de mejora genética son la evolución dirigida y la mutagénesis al azar. En cuanto a las cepas OMGs, hay actualmente 2 cepas comercializadas en Estados Unidos y Canadá, pero que no tienen que ver con la reducción de grado alcohólico. Bien. De nuevo, nos volvemos a cuestionar en qué podemos convertir el azúcar. Este es el esquema de la conversión del azúcar en la fermentación alcohólica, en la que obtenemos biomasa, es decir, crecimiento de las levaduras, fundamentalmente etanol, pero también se obtienen como productos finales glicerol y acetato. Hay una propuesta de clonación de clonaron la glucosa oxidasa de Aspergillus niger, para producir ácido glucónico y agua oxigenada de la misma manera que habíamos visto antes la actividad del enzima. Clonando esta enzima conseguían una reducción de casi 2 grados y además no observaron una bajada del pH del mosto. Ni tuvieron que modificar el mosto del pH ni luego tienen una bajada del pH debido al ácido glucónico que lo ven desaparecer a lo largo del proceso. Además detectaron una actividad antimicrobiana, antibacterias lácticas y bacterias acéticas que los autores la destacan como positiva. Otras propuestas. Una de ellas es la propuesta de Sylvie Decaux de la clonación de la lactato deshidrogenasa para la conversión del piruvato en lactato. Al final se obtienen cantidades importantes de lactato y se reduce considerablemente el etanol. Otro grupo ha propuesto desviar el flujo de glucosa hacia la síntesis de trealosa. La trealosa es un azúcar de reserva y no parece que un azúcar de reserva pueda suponer una bajada importante en la cantidad de etanol. Pero lo cierto es que sí que lo supone. Y los propios autores sí que hay una bajada en el rendimiento en etanol. Y lo cierto es que los propios autores dicen que no se corresponde el incremento en trealosa con la bajada de etanol y el ligero incremento de ácido acético, el ligero incremento de glicerol que se observa. La elección del alcohol deshidrogenasa, que es el enzima último que convierte el acetaldehído en etanol, bueno, parece que evidentemente nos producirá menos etanol. Esta elección se llevó a cabo en condiciones de laboratorio y se observa un incremento en la concentración de glicerol, que parece deseable, pero también un incremento en la concentración de acetaldehído y de acetato. El grupo de Sylvie Decaux propuso la clonación de una NADH oxidasa para regenerar el poder reductor. Esta NADH oxidasa era dependiente de oxígeno y sí que consiguieron bajar los niveles de etanol, pero se obtenían además numerosos productos de oxidación. El glicerol parece un metabolito interesante, o sea, incrementar la producción de glicerol es a priori interesante.
También el grupo de Sylvie Decamps propuso realizó la sobreexpresión de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y se obtuvo efectivamente un incremento en la concentración de glicerol y una bajada importante en la concentración de etanol. Desgraciadamente, aparecía más ácido acético, acetaldehído y más acetoína. Para paliar estos problemas, realizaron el mismo grupo de Sylvie Decamps realizó la deleción del aldehído deshidrogenasa para evitar la formación de acetato y la sobreexpresión de la butanodiol deshidrogenasa para convertir la acetoína en 2,3-butanodiol, que es un compuesto que no tiene impacto sensible. La deleción de la piruvato descarboxilasa, de todos los genes que codifican para la piruvato descarboxilasa, impide a la levadura crecer como glucosa como única fuente de carbono, porque se impide la síntesis de acetilcoenzima A en el citoplasma necesario para la biosíntesis de ácidos grasos. En cambio, la deleción de únicamente el gen PDC2, que codifica para un factor de transcripción, consigue bajar los niveles de etanol. Y cuando además se sobreexpresa la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se incrementa muchísimo la producción de glicerol y se baja muchísimo la producción de etanol. Eso sí, se incrementa bastante la producción de ácido acético. Más recientemente se ha descrito la producción de un gen PDC2 truncado y con el que se obtienen una bajada de 2 grados de etanol sin incrementar la concentración de acetato. Esto parece interesante. Y ya otras modificaciones que se pueden llevar a cabo también es la triosa fosfato isomerasa, que permite la interconversión entre dihidroxiacetona fosfato y glicerol 3-fosfato. De nuevo, sin esta enzima los microorganismos no pueden crecer solo sobre glucosa porque el exceso de dihidroxiacetona fosfato impide la biosíntesis de inositol. Pero sí que se puede utilizar la deleción de esta enzima con la sobreexpresión de gliceraldehído 3-fosfato y se obtiene prácticamente glicerol y acetato. Si además se delecciona el alcohol deshidrogenasa, se obtiene solo glicerol. Otras aproximaciones, también por mejora genética, ha sido el convertir a las levaduras, que fundamentalmente son fermentativas, en fundamentalmente respiradoras. Una aproximación ha consistido en destruir los genes que codifican para los transportadores de exosas y sustituirlos por un único gen quimérico con el cual la glucosa entra o los azúcares entran de manera muy lenta al interior celular. Así se consigue una cepa que solo respira y que tiene un crecimiento muy lento. Otra aproximación ha sido en un mutante totalmente deleccionado para las piruvato descarboxilasas, se ha clonado una piruvato oxidasa y una transacetilasa que permiten la síntesis de acetilcoenzima A en el citoplasma y por tanto permiten su crecimiento sobre azúcares, sobre glucosa como única fuente de carbono. Esta levadura se ha sometido además a evolución dirigida para incrementar su capacidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Hay otra aproximación en la que no se modifican los genes relacionados propiamente con el catabolismo de los azúcares, sino que se modifica desde mucho más atrás, ¿de acuerdo? Que es lo que se ha denominado la ingeniería global de la maquinaria de transcripción. En este caso, se ha propuesto la modificación del gen SPT15, que es una proteína que se une a la Tata Box y permite, por tanto, la unión de la RNA polimerasa para comenzar la transcripción. Distintas modificaciones en este gen se pueden buscar luego, una vez realizadas mutaciones sobre este gen, aquellas que nos dan las modificaciones que nosotros queremos. Esto se propuso para la tolerancia al etanol, pero muy recientemente se ha descrito para bajar el rendimiento en etanol y se ha conseguido una bajada en etanol muy importante. Eso sí, lo han realizado en un mosto sintético con una concentración no muy elevada de azúcar.
Y para terminar la mejora genética, quiero mencionar el sistema CRISPR-Cas9, que fue descubierto por Francis Mojica de la Universidad de Alicante como un mecanismo de inmunidad en bacterias y arqueas. Pero este mecanismo ha supuesto una revolución porque ha sido convertido en una herramienta de edición genómica por Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, y por esto han recibido el Premio Nobel de Química en el 2020. Utilizando el sistema CRISPR-Cas9, ya se ha utilizado en levaduras clínicas. En 2017 se utilizó por primera vez para disminuir la producción de urea y más recientemente el grupo de Isaac Pretorius la han utilizado para incrementar la expresión de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y de una esterasa. Con la esterasa se obtiene un incremento en ésteres y con el incremento de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se obtiene un incremento en la producción de glicerol. Pero, curiosamente, no se obtiene una bajada en la producción de etanol. Y ahora voy a hablar de la evolución dirigida. La evolución dirigida consiste en poner a crecer a las levaduras durante sucesivas generaciones en un medio en el que les resulte difícil crecer, de manera que cuando aparezca la mutación que nosotros queremos, se vea favorecida para crecer en este medio y entonces crezca más rápido y se acabe imponiendo al cabo de generaciones sobre las otras levaduras que no portan esta mutación. El problema es saber cuál debe ser nuestra presión selectiva para, como en este caso, bajar el grado alcohólico. Hasta el momento se han realizado dos propuestas. Una ha sido la utilización por el grupo de Sylvie Decamps, la utilización de gluconato como fuente de carbono para incrementar el flujo hacia la vía de las pentosas fosfato. Lo cierto es que la levadura conseguida no bajaba la concentración de etanol, eso sí, producía más ésteres y menos ácido acético, lo cual seguía siendo una levadura interesante para utilizar, pero no por lo que se había iniciado el experimento. La otra ha sido el desvío hacia la formación de glicerol, tratando de estimular con estrés hiperosmótico la formación de glicerol a partir por parte de la célula. Esto se ha realizado por dos grupos diferentes, uno con SO2 y otro con estrés salino, que es también el grupo de Sylvie Decamps, el que os voy a comentar. Este grupo ha conseguido resultados muy interesantes con una cepa en la que han conseguido, además, después de haber hecho la evolución dirigida, han realizado esporulación y retrocruzamiento y han conseguido una bajada importante en los niveles de etanol y un incremento importante en los niveles de glicerol sin producción de ácido acético. Pero yo pensaba que esta cepa estaba comercializada, pero no la he encontrado. Y ahora voy a hablar de la mejora genética por mutagénesis al azar. Aquí os presento una cepa comercial y la única información que dispongo es la que proporciona la casa comercial. Esta cepa se ha obtenido con dos rondas de mutagénesis con distintos mutágenos químicos. En la primera ronda se ha tratado de estimular la producción de glicerol en la selección con estrés hiperosmótico. Y en la segunda ronda se ha utilizado pirazol para la selección que evita la actividad del alcohol deshidrogenasa. Bien, esta enzima consigue bajar un grado alcohólico y subir la concentración de glicerol de manera considerable. Y además la casa comercial dice que tiene una formación de aromas afrutados. Y ahora voy a hablar de otras opciones para bajar el grado alcohólico, que es el uso de levaduras alternativas a Saccharomyces cerevisiae. Bien, estas levaduras están presentes al principio de la fermentación, pero son rápidamente sustituidas por Saccharomyces. Primero se las demonizó pensando que todo eran problemas con ellas, pero cuando se empezó a realizar fermentaciones inoculadas con Saccharomyces cerevisiae, se empezó a echar de menos algunas características que estas levaduras aportaban al proceso fermentativo. Actualmente, estas levaduras se utilizan y hay comercializadas varias de ellas en relación a mejorar de las características. Antonio Palacios
En ese estudio en el que estudiaba la capacidad de Saccharomyces cerevisiae para bajar el grado alcohólico, ya proponía en 2007 la utilización de levaduras no Saccharomyces con bajo rendimiento alcohólico. En cambio, en una revisión de 2010 no se mencionaba todavía el uso de estas especies. Bien, ¿qué especies pueden ser utilizables? Pues se ha descrito un bajo rendimiento en etanol en 2 especies criofílicas de Saccharomyces, que son Saccharomyces subarum, y más recientemente se ha descrito en Saccharomyces kudriaceae. Esta última no aparece en el mosto, no aparece en el vino. Sí que se han descrito en fermentaciones vínicas híbridos de Saccharomyces kudriaceae con Saccharomyces subarum. En cuanto a Saccharomyces subarum, se ha descrito repetidamente un menor rendimiento en etanol que el Saccharomyces cerevisiae. En 2011, además de en Saccharomyces subarum, describieron un menor rendimiento en etanol en Candida stellata, pero sobre todo fue la especie Candida cemplinina la que mostró un rendimiento en etanol mucho más bajo que Saccharomyces cerevisiae. En 2014, el grupo de Mauricio Ciani, que llevaba muchos años trabajando en levaduras no Saccharomyces, realizó un estudio para su utilización para bajar el grado alcohólico. Utilizó 8 especies diferentes en comparación con Saccharomyces cerevisiae, utilizando varias cepas. Las conclusiones de este trabajo son que hay una gran variabilidad, se observa una gran variabilidad entre cepas y que hay una correlación entre los productos secundarios que producen las cepas y su rendimiento en etanol. La estrella invitada de este trabajo fue Hansennia sporaovarum, que fue la que mostró un rendimiento más bajo. El grupo de Cristian Varela en Australia, también en 2014, realizó un estudio en el que tenía en cuenta el rendimiento en etanol y los azúcares consumidos de 50 especies que pertenecen a 24. Quiero destacar que aquí Candida stellata tenía un rendimiento muy bajo, con lo cual tenemos un efecto cepa importantísimo. Este grupo de Varela seleccionó una cepa de Mechnicovia pulcherrima en la que en inoculaciones secuenciales con Saccharomyces cerevisiae obtuvieron una bajada de etanol de más de grado medio. Como Candida cemplinina había dado resultados muy prometedores, el grupo de Luca Coccolin estudió el rendimiento en etanol de una colección muy amplia de 63 cepas de Starmerella bacillaris, que es lo mismo que Candida cemplinina, pero encontró que oscilaba, que se movía en el rango de 0,42-0,47. Y cuando luego hicieron un vino, años más adelante, pues efectivamente se encontraron que no tenían una bajada de etanol. Un grupo de Argentina realizó también un estudio con 114 cepas pertenecientes a 32 especies diferentes y seleccionaron una cepa de Hansennia sporaovarum, con la que más tarde hicieron un vino que fue sometido a un panel de catadores y obtuvieron una bajada de 0 grados de alcohol con una subida de 0,7 gramos litro de glicerol, y el vino fue bien catalogado por el panel de expertos. De nuevo, Cristian Varela, trabajando con la cepa de Mechnicovia pulcherrima, estudió también una cepa de Saccharomyces subarum que tenía una bajada también importante de etanol y una subida espectacular de glicerol, y los efectos se veían potenciados cuando utilizaban las 2 especies juntas. Pero posteriormente realizó un vino, esta vez ya sometido a un panel de catadores, en el que no utilizó las 2 especies juntas, pero el vino elaborado solamente con Saccharomyces subarum, aunque tenía una buena bajada de etanol, fue mal catalogado por parte de los catadores porque tenía aromas a establo, mientras que el de Mechnicovia conseguía una reducción una ligera bajada de grado alcohólico con respecto al no inoculado. Sí que era un grado alcohólico con respecto al de Saccharomyces cerevisiae, y ambos, el de Mechnicovia pulcherrima y el no inoculado, resultaron bien catalogados por el panel de catadores. El grupo de Mauricio Ciani ha estudiado también el uso de levaduras no Saccharomyces inmovilizadas en bombas de alginato.
consiguiendo una reducción del grado alcohólico entre 1,2 y 1,6 grados en función de la cepa y de si se dejaban las bolas un tiempo o se dejaban hasta el final de la fermentación. Estudió 4 cepas: Starnerella bombícola, Mechnicovia pulcherrima, Hanseníaspora ovarum y Hanseníaspora osmófila. Con las 4 se conseguía terminar todos los azúcares del mosto, y con la cepa de Starnerella bombícola se conseguía incrementar la concentración de glicerol y de ácido succínico. Solamente la cepa de Hanseníaspora ovarum dio volátiles no deseables, porque las otras dieron un buen perfil de compuestos volátiles. Y ahora viene nuestra propuesta. Nosotros pensamos en qué podíamos convertir el azúcar. Pensamos, el glicerol parece un metabolito deseable. Si se consiguiese desviar el etanol, teniendo en cuenta las ecuaciones de formación de etanol y de glicerol, si todo el etanol que supone un grado alcohólico, toda la glucosa que supone un grado alcohólico, le desviásemos a la producción de glicerol, estaríamos incrementando el contenido en glicerol de nuestro vino en 16 gramos litro. Estamos hablando de un objetivo de bajar 2 e incluso 3 grados, si es posible. Teniendo en cuenta que las concentraciones de glicerol en el vino se encuentran entre 2 y 11 grados, no parece que todo el destino pueda ser el glicerol, aunque sea un metabolito deseable. Y nosotros pensamos en el CO2 como metabolito deseable. Esto se consigue a través de la fermentación. En la fermentación se obtiene, proporcionando oxígeno, se obtiene CO2 y agua. Nuestra propuesta consistió en el uso de levaduras no saccharomyces al principio de la fermentación, aireando el mosto, luego parar la aireación y esperar que luego el proceso termine de manera tradicional, con una adición de Saccharomyces cerevisiae, bien desde el principio o bien en la manipulación social. ¿Por qué utilizar levaduras no saccharomyces? Pensamos mejor utilizar levaduras no saccharomyces porque Saccharomyces cerevisiae es un ejemplo de levadura Crabtree positiva. Esto es que a altas concentraciones de azúcares sigue produciendo etanol. Mientras que entre las levaduras no Saccharomyces podemos encontrar levaduras que son Crabtree negativas y que, por mucho azúcar que haya, mientras se les proporcione oxígeno, solo van a respirar los azúcares. Esta fue nuestra propuesta. Y pensamos, lo primero que estudiamos fue para hacer nuestra búsqueda de cepas adecuadas, propusimos estudiar el RQ, el cociente respiratorio, que se define como el CO2 producido entre el oxígeno consumido. Teniendo en cuenta las ecuaciones de la fermentación y de la respiración, el RQ oscila entre 1 para una respiración, para solo respiración, e infinito para 100% de fermentación. Cuando tenemos un 25% de respiración, estamos en un RQ de 2. Bien, estudiamos el RQ de 65 cepas de levaduras pertenecientes a 28 especies diferentes y entre ellas 4 cepas de Saccharomyces cerevisiae. Y para nuestra sorpresa, el RQ de Saccharomyces cerevisiae nos indicaba que el 25% de los azúcares habían sido respirados, con lo cual esto era suficiente para bajar el grado alcohólico solo con Saccharomyces, utilizando Saccharomyces. El problema que le encontramos a Saccharomyces es que en estas condiciones incrementaba muchísimo los niveles de ácido acético producidos. Entonces, propusimos como criterios para la selección la cantidad de etanol producido, el consumo de azúcares y el acético producido durante la fase de aireación. Y seleccionamos, y esto lo hicimos con 15 cepas seleccionadas entre aquellas 15 cepas de no Saccharomyces más 2 cepas de Saccharomyces cerevisiae como control, que son las que os muestro con circulitos en la gráfica. Y bueno, encontramos varias cepas que podían ser utilizables con este propósito y realizamos la prueba de concepto con una cepa de Mechnicovia pulcherrima. Bien, para estudiar si realmente podíamos bajar el grado alcohólico con el proceso que habíamos formado, utilizamos cuatro condiciones de aireación, entre 0% de aire y 100% de aire, pero utilizando mezclas de aire-nitrógeno
para tener siempre el mismo gas pasando a través del líquido y no tener pérdidas por evaporación, con las cuales estaríamos sobreestimando la bajada de alcohol que obteníamos, donde estábamos metiendo aire. Entonces, comparamos entre 0 y 100 con dos concentraciones de la misma concentración de Metxnicovia pulcherrima al principio de la fermentación y dos cantidades de Saccharomyces cerevisiae al principio de la fermentación. Hicimos una inoculación simultánea. Bien, en estas condiciones obtuvimos una reducción de 3,6 grados entre Saccharomyces cerevisiae en condiciones anaeróbicas y la mezcla de Saccharomyces cerevisiae y Metxnicovia pulcherrima en aerobiosis total, en 100% de aire. En esas condiciones, las cantidades de ácido acético producidas eran relativamente altas, pero cuando trabajábamos con el 25% de aire, bajábamos todavía 2 grados y las cantidades de ácido acético estaban totalmente dentro de la normalidad. Aquí se puede observar la concentración de oxígeno disuelto con 25% de aire, en que está siempre por debajo del 20% y muy poco tiempo al inicio de la fermentación. Las condiciones de aireación fueron durante 2 días en aquel experimento. Posteriormente pasamos a estudiar el impacto de los factores ambientales sobre la reducción del grado alcohólico, y los factores ambientales fueron la temperatura, el régimen de aireación y el nitrógeno asimilable en un diseño ortogonal. Solamente quiero mostrar la comparación entre las 3 cepas de Saccharomyces en rendimiento en etanol con Saccharomyces cerevisiae. Como podéis ver, el rendimiento en etanol para Saccharomyces cerevisiae es siempre más alto que para las otras Saccharomyces, que sí que varían en función de las condiciones, pero Saccharomyces cerevisiae lo tiene siempre muy alto. También quiero mostrar que hay 2 cepas de Saccharomyces, de no Saccharomyces, que son Candidasacchi y Metxnicovia pulcherrima, que siempre tienen los rendimientos de ácido acético muy bajos, y Metxnicovia pulcherrima tiene además unos niveles muy altos de glicerol. Finalmente, realizamos un estudio a nivel de planta piloto con la cepa seleccionada de Metxnicovia pulcherrima y una cepa comercial de Torulaspora delbrueckii en condiciones de aireación con respecto a Saccharomyces cerevisiae sin aireación. Fue difícil conseguir la implantación, hubo que trabajarse esto, pero al final, bueno, lo conseguimos, pero no conseguimos una bajada muy moderada de etanol. En el mayor de los casos no llegó a un grado alcohólico y, desde luego, quiero dejar claro que el ácido acético en las aireadas era más bajo que en las de Saccharomyces cerevisiae sin aireación. Pero cuando nos sometimos a cata, estos vinos resultaron tener defectos de oxidación, los de Metxnicovia pulcherrima y los de Torulaspora delbrueckii se catalogaron con defectos de reducción y con aroma a fruta pasa. Todo esto se asocia con los compuestos volátiles que observamos producidos por estas cepas, con lo cual establecimos además un nuevo criterio para la selección de levaduras para ser utilizadas en condiciones de aireación, que es la producción de compuestos volátiles en estas condiciones. Por su parte, el grupo de Cristian Varela también se sumó a la iniciativa de buscar el efecto de no Saccharomyces, a la selección de no Saccharomyces para trabajar en condiciones aeróbicas, y seleccionó una cepa de Pichia kudryavtsevi, una de Torulaspora delbrueckii y una de Saccharomyces pili, con la que posteriormente realizó un ensayo distintos ensayos de inoculación secuencial, obteniendo una bajada de grado alcohólico de 1,5 grados. Y posteriormente el grupo de Cristian Varela con el de Mauricio Cecchini han utilizado 2 de las cepas de Varela y una Metxnicovia pulcherrima que ha aportado el grupo de Mauricio Cecchini, que la han utilizado también en 2 condiciones de aireación, obteniendo bajadas más o menos de hasta 1,6 grados, entre 0,7 y 1,6 grados de alcohol. Y con el análisis de compuestos volátiles observaron que
la concentración más alta de aireación no era factible ni para Metxnicovia pulquérrima, porque se producían altos niveles de acetato de etilo, ni para Zygosacchanomyces gailli, porque se producían altas concentraciones. Chiani estudió también esta cepa de Metxnicovia pulquérrima en células inmovilizadas, obteniendo buenos resultados con respecto a Saccharomyces cerevisiae, una buena bajada de etanol, no se incrementaba el ácido acético y un incremento en la concentración de glicerol. Sí que observan una cantidad importante de acetato de etilo, pero que dicen que es aceptable y ellos mismos la comparan con este otro artículo que os acabo de citar. Para terminar, el grupo de Mauricio Chiani ha utilizado la misma levadura, la misma cepa de Starmerella bombicola que utilizó en condiciones anaeróbicas, ahora la ha utilizado libre en condiciones aeróbicas, obteniendo una muy buena bajada de etanol, un muy buen incremento de glicerol, también una bajada de la cantidad de ácido acético y un incremento del ácido succínico. Y dicen que el perfil de volatiles es aceptable. Para terminar, os voy a recordar que cuando hicimos nuestro screening de levaduras no Saccharomyces, observamos que con Saccharomyces cerevisiae éramos capaces de bajar el grado alcohólico de manera importante y que el problema asociado a la utilización de cerevisiae en condiciones aeróbicas era la producción de ácido acético. Y nos hemos hecho estas preguntas. ¿Podemos obtener cepas mejoradas de Saccharomyces cerevisiae que no produzcan ácido acético? Y otra pregunta, ¿habrá cepas de Saccharomyces cerevisiae que se puedan utilizar en condiciones aeróbicas? Entonces, primero, con respecto a la mejora de Saccharomyces cerevisiae, en el laboratorio habíamos observado, estudiando el comportamiento de una serie de mutantes de Saccharomyces cerevisiae obtenidos por ingeniería genética, habíamos observado que siempre se produce una bajada de alcohol entre condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero hay algunos mutantes en los que no se observa esa subida de ácido acético. Uno de estos mutantes es REG1, que es un mutante defectivo en la represión por catabolito y que es capaz de crecer sobre galactosa como fuente de carbono en presencia de 2-desoxiglucosa, que es un análogo estructural de la glucosa, lo cual le desencadena la respuesta por catabolito y que no es utilizable como fuente de carbono. Este mutante es capaz de crecer sobre galactosa y 2-desoxiglucosa, mientras que la cepa parental no es capaz de crecer. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos realizado una evolución dirigida de 4 cepas de levadura, llevando 3 matraces de cada una de las cepas, sucesivas generaciones, y hemos estudiado utilizando galactosa desoxiglucosa como medio como galactosa como fuente de carbono en un medio en presencia de desoxiglucosa. Y entonces, bueno, al final de la evolución hemos verificado que estas cepas estaban mejoradas en su crecimiento en presencia de 2-desoxigalactosa, pero lo que nos interesa es ver si han conseguido bajar el rendimiento energético. Y este es con esas poblaciones obtenidas al cabo de 100 generaciones. Hemos realizado una fermentación sobre mosto natural y aquí os muestro el rendimiento en ácido acético, que ha sido en todos los casos inferior al de la cepa parental. También el rendimiento en glicerol ha sido superior en la mayor parte de los casos y en cuanto a los azúcares consumidos ha sido similar en muchas de las ocasiones, salvo para uno de los matraces. Actualmente estamos en el proceso de selección de cepas para ser utilizadas. Y en cuanto a si hay cepas de Saccharomyces cerevisiae que no producen ácido acético, hemos realizado un screening entre 27 cepas de Saccharomyces cerevisiae, algunas comerciales y otras aislados de nuestro laboratorio, y hemos estudiado la producción de metabolitos sobre un mosto natural al cabo de 4 días en condiciones de aireación. Al cabo de 4 días porque no queríamos que los azúcares se hubiesen consumido, porque una vez se han terminado los azúcares y seguimos aireando,
por supuesto obtendremos ácido acético porque se empieza a respirar el etanol. Entonces, en estas condiciones obtuvimos, aquí podéis observar la variabilidad entre las cepas, entre los parámetros estudiados. Podéis ver que el rendimiento en etanol es el parámetro en el que menos variabilidad encontramos, pero sorprendentemente hay mucha variabilidad en el ácido acético producido. Entonces, seleccionamos las 3 cepas que menos ácido acético producían en comparación con otra cepa que ya era conocida por nosotros de alta, que produce ácido acético en las condiciones de aireación, y las estudiamos en fermentadores y comparamos su comportamiento en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Observamos que la cepa que nosotros conocíamos produce alta concentración de ácido acético, pero también la otra cepa comercial que nos había dado buenos resultados en los matraces nos produjo una gran concentración de ácido acético, y no solo eso, sino que además paró la fermentación, tuvo una parada de fermentación, y con los 2 aislados obtuvimos buenos resultados. Con uno de ellos se obtenía en condiciones aeróbicas, se obtenía rápidamente el consumo de los azúcares, y a partir de ese momento se disparaba la producción de acético, pero no antes de ese momento, y el otro fue más lento. Observamos también, en base a los compuestos volátiles, observamos también los compuestos volátiles producidos en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Como podéis ver en esta PCA, hay una diferencia importante, o sea, somos capaces de diferenciar los cultivos, es decir, hay una diferencia importante en los compuestos volátiles producidos entre condiciones aeróbicas y condiciones anaeróbicas. Como podéis ver, es en estos que colocado en la parte de arriba de la diapositiva, en donde más se diferencian, y hay una cepa que es esta que más se acerca en la PCA, la que más se parece en los compuestos producidos entre condiciones aeróbicas y condiciones anaeróbicas. Y seleccionamos esta cepa para poner a punto el sistema. Entonces, hemos estudiado las distintas condiciones de momentos de parar la aireación o de formas de parar la aireación, y al final, pues, acabamos de patentar el uso de esta cepa en las condiciones que hemos establecido. Hasta aquí termina mi charla, y bueno, os agradezco vuestra atención. En este trabajo ha participado pues bastante gente a lo largo de los años que hemos trabajado en esto.